Ya, ya empezó. Ahora sí. Bueno, somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre nuestra situación problema, sobre el canal de agua. Somos Estrella, Raquel, Paola y Jorge. Para entrar un poco en contexto, en el mundo se ha visto una gran problemática de acuerdo a el abastecimiento de agua en las ciudades por la construcción de los canales, los cuales posiblemente no han sido bien diseñados y no permiten que la cantidad adecuada de agua llegue a ciertos puntos. Se estima que en el mundo hay una cantidad de agua potable suficiente para todos, pero solo si se administra de una manera correcta. Si no, va a haber un desperdicio de la misma y va a traer consecuencias. En esta situación problema tuvimos que hacer un análisis en el cual despejamos una ecuación que nos lleva a poder construir una canal, además de diseñar un código en MATLAB y comprobarlo con ayuda de Excel. Bueno, para esta situación problema tuvimos que investigar dos ecuaciones. La primera es la ecuación de continuidad o también conocida como principios a base de la batería. Y en esta se manifiesta que un conducto o tubería sin su sección debe, o si existe alguna deviación, la cantidad de flujo que entra, uno de sus extremos, debe salir de la misma cantidad. Como se ve en la imagen, y su fórmula es masa entrando por unidad de tiempo es igual a masa saliendo por tiempo más su incremento de masa en el volumen de control por unidad de tiempo. Luego también investigamos la fórmula de Manning, en el cual es una ecuación desarrollada por Robert Manning en 1891, y en esta se determinó que las características de la velocidad del flujo de los canales abiertos de agua de la corriente dependen de varios factores. Estos pueden ser el hecho del arroyo, la rigurosidad de las paredes del canal o de las orillas del arroyo y el radio hidráulico del canal. Como se puede ver en la expresión que se formula aquí en la imagen, y algunos de sus componentes son el coeficiente de proporcionalidad en base a la fórmula de Chesi, el radio hidráulico en metros, el coeficiente que depende de la rugosidad de la pared, la velocidad del agua, su pendiente de la línea de agua y el área de la sección del flujo de agua. Y bueno, los parámetros conforme al diseño del canal son en base a la ecuación de continuidad, y en eso se dice la divergencia, densidad de la cantidad del agua, su flujo, la cantidad, y en eso se puede concluir que puesto el caudal debe mantenerse inconstante a lo largo del conducto. Cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción y viceversa. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco de la práctica y de la manera en la que desarrollamos la ecuación y obtuvimos los resultados. Pues para desarrollar todo esto utilizamos el método de la secante, y este método consiste en proponer dos valores de xy y xy-1, después evaluar la función de xy y la función de xy-1 usando la ecuación que determinamos, que de eso voy a hablar después. Después evaluamos xy+1 con la fórmula que está ahí, y después determinamos el error también usando la fórmula que se ve ahí abajo, el punto 4. Y por último, este proceso se repite hasta llegar al error que queremos, que es 10 a la negativo 10. Y elegimos el función de método la secante debido a su eficiencia, debido a que tiene menos iteraciones que el de bisección y el de iteración de punto fijo, y también que no requiere utilizar derivadas, lo cual nos ayuda porque la ecuación es un poco compleja. Para desarrollar la ecuación, lo que utilizamos fueron los datos proporcionados, que eran los de gasto, longitud, desnivel, talud y coeficiente de Manning del pasto, que fue la superficie que nos tocó. Después utilizamos las fórmulas de área hidráulica, de radio, pendiente, ecuación de continuidad y la fórmula de Manning. Y después desarrollamos la ecuación principalmente sustituyendo los valores hasta dejarla en función de y, y esto pues para luego evaluar las raíces con el método de la secante. En cuanto a MATLAB, pues lo que hicimos fue principalmente establecer los valores de establecer los valores que nos dieron, y después pedir que el usuario ingrese el valor de xy y el de xy-1, para así después seguir los pasos del método de la secante, evaluar f de xy, luego f de xy-1,
después calcular el valor de x y más 1 y luego pues igual calcular el valor, guardar los valores, incrementar la iteración y que se siga pues dando el método hasta que ya el error llega a 10 al menos 10. Y al final pues se despliegan los resultados. Y pues el resultado que nos arrojó fue de 1.0271. Y en cuanto al Excel, pues básicamente fue lo mismo, solo es de una manera diferente, pero también se ingresa XY y XY menos 1 y se utiliza la fórmula que desarrollamos y con esta fórmula pues se evalúa en función de fxy, fxy menos 1 y luego ya se saca x y más 1 con la fórmula y el error también con la fórmula que establecimos. Y al final los dos métodos nos dieron el resultado de y es igual a 1.0271. Entonces el resultado de todo nuestro proceso fue que la altura de nuestro canal es 1.0271 metros. Para resumir la presentación, el problema que abordamos fue la seguridad del agua y sabemos que los canales de agua sirven para transportar el agua y permiten controlar el flujo de agua. Las ecuaciones utilizadas para resolver el problema fueron la de continuidad, que se basa en que en un conducto o tubería sin derivaciones la cantidad de fluido que entra por un extremo debe salir por el otro, y la otra fue la fórmula de Manning, que dice que la velocidad del flujo en un canal de agua depende de la pendiente del techo del arroyo, del lecho del arroyo, la rugosidad de las paredes del canal o de las orillas del arroyo y el radio hidráulico del canal. Para el cálculo del funcionamiento de un canal con sección triangular utilizamos la fórmula que está aquí y el resultado que tuvimos usando el método de la secante, como lo dijo mi compañera, fue de 1.027. Y ahora vamos a hacer una corrida del MATLAB y un ejemplo y mostrar el Excel. Pues aquí se puede ver nuestro código que desarrollamos y le vamos a dar, lo vamos a correr. Pues primero es ingresar el valor de XY que tuvimos que era 10 y después el valor de XY menos 1 que era 3. Y ya nos desarrolla todo el programa y nos lleva a que la raíz es de 1.0271, como nos dio igual que el Excel. Y ahora vamos a mostrar el Excel. Aquí igual el Excel, en XY ponemos el valor de 10, en XY menos 1 ponemos el valor de 3 y pues ya se van poniendo las funciones y las diferentes fórmulas y al final también nos da que el valor de XY más 1 es de 1.0271. Y pues eso es todo. Estos fueron nuestros cálculos, nuestro desarrollo y nuestra situación problema. Gracias.